El arca del pacto, el arca del testimonio, lo he dejado hasta el final porque aunque todos los muebles son muy importantes, este es el que está por encima de todos, porque ahí está la presencia de Dios. Dios cuando nos los enseña, Él empieza de adentro hacia afuera, o sea, de Él empieza en el libro de Éxodo capítulo 25, empieza a hablar del tabernáculo, empieza a hablar del arca del pacto y se va hacia afuera hablando los muebles y nosotros los humanos empezamos de afuera hasta llegar a Dios. Dios llega a nosotros, nosotros llegamos a Dios. Entonces, es una bendición poder compartir de este tema. Antes que nada, quiero recomendarles la Biblia número 3. Es esta, el diario vivir, que les va a ayudar para sus estudios teológicos. Miren qué bonita presentación. Esta Biblia es de mis favoritas. Trae unas líneas cronológicas, trae muchas notas, trae muchos comentarios bíblicos, trae muchos mini temas que a ustedes les ayudarán en su desarrollo. Es la tercera Biblia que recomiendo y la verdad es una inversión que les va a ayudar un montón. Biblia, el diario vivir. Trae muchísimos mapas, todo está muy bien explicado y va a ser de bendición para ustedes. Bueno, entonces, Éxodo capítulo 25, versículo 10, vete a tu Biblia. Este video lo hago después de haber celebrado la convención de la Iglesia Apostólica que nos tocó en la ciudad de Mexicali, donde hemos votado y tenemos nuevo obispo, nuevo líder en esta región. Es nuestro hermano Moro Yoki Jesús Rivera. Dios lo bendiga, Dios lo ayude al hermano en todo y estemos orando por él para que Dios lo guíe en el trabajo que tiene encomendado. Bueno, entonces el arca del testimonio, Dios le habla a Moisés y le dice, harán también un arca de madera de acacia. Esto iba a ser una artesanía humana, pero el plan divino. El arca del pacto, hermanos, acuérdense que era una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. Era el único mueble que estaba en ese lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar a ministrar. Nadie más, ni los sacerdotes. Era un tipo de caja fuerte donde se guarda lo más valioso, como un cofre donde guardan el tesoro más preciado, ¿no? Para explicarme un poco más. Ahí Dios a ellos les simbolizaba que iba a guardar lo más preciado para él, que era la palabra. La palabra de Dios ahí iba a ser guardada, depositada en ese cofre, en esa caja. Por eso se llamaba el arca del testimonio, porque la Biblia es el testimonio de Dios, es la palabra que da testimonio de lo que Dios es, de quién es, de lo que le gusta, de lo que no. Entonces, ¿de qué estaba hecha? Bueno, pues estaba hecha de madera de acacia, que era una madera fuerte e incorruptible. Era una madera del desierto, una madera que no se raja con el tiempo, que no se la pueden carcomer las termitas y que representa la humanidad natural de Cristo, el cual vendría como de esa tierra seca, como dijeron en Isaías. Él representa esa arca que es la presencia de Dios, donde Dios mora, donde Dios vino en ese cuerpo a darnos testimonio, a darnos su palabra, su vida. Entonces, la longitud o las medidas de esta caja de madera era aproximadamente de 1 metro con 12 centímetros de largo y 67 de ancho y de alto. Estaba cubierto por dentro y por fuera. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que esa humanidad o esa madera con oro dentro y fuera representa que la humanidad de Cristo o ese tabernáculo carnal era divino tanto por dentro como por fuera. O sea, Él era Dios. La gloria y el esplendor de Dios estaban sobre Él. Representa la pureza y santidad que había en nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña también hablando de la pureza,
que debemos de cuidar tanto lo de adentro como lo de afuera, porque todo vale oro en el testimonio. Esta caja de madera debía de tener una cornisa de oro alrededor. ¿Por qué o para qué? Bueno, porque la cornisa representa la corona de nuestro Señor Jesucristo, de que Él venció a la muerte. Yo he vencido al mundo, dijo, y vosotros también venceréis. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Una vida llena de victoria. Y esa es coronada. Y aquí representa esa cornisa, la corona de victoria, de gloria de Cristo. Esta caja de madera debía de tener también 4 anillos de oro para ser transportada, porque era un mueble que iba a ser trasladado hacia donde la Shekinah, la gloria de Dios, fuera. Entonces ellos, como era una cosa muy santa, no podían tocarla. Había personas seleccionadas para este ejercicio, que llevaban a cabo este ministerio. No lo hacía alguien por voluntad, porque quería, porque tenía buen corazón. No, había personas seleccionadas para transportarlas, porque era un altísimo honor. De ahí vemos cómo en la actualidad vemos muchos lugares, muchas culturas donde todavía transportan a sus ídolos, los suben a esas plataformas, esas tarimas, ídolos de madera, de plata, de bronce, de cobre, etcétera, y se les han caído, se les han quebrado, y es donde nosotros vemos lo irracional del ser humano al entender que Dios no es eso, la divinidad no está en ello, y no es una crítica o violentar, es simplemente llevarlos al conocimiento de Dios, en el que Dios no puede ser representado de ninguna forma. Dios a ellos, a los hebreos, les está dando un significado, les está dando un mensaje. Antes todo, nadie podía mover sus templos. Ellos eran los únicos que por ir a la tierra prometida iban a tener un templo o un tabernáculo donde los iba a acompañar. Ese era el mensaje. Yo estoy con ustedes visiblemente. Yo voy con ustedes. No estoy en un lugar. Yo camino con mi pueblo. Entonces ellos debían de entender eso. Entonces, a diferencia de los otros muebles, estas varas quedaban fijas porque no estorbaban donde ellos ministraban, ¿no? Ahí dentro de este cofre guardaban las tablas del testimonio que Dios le dio a Moisés. Es decir, lo más valioso de Dios estaba ahí, y es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Lo más valioso que Dios nos ha dejado es su palabra. Y debemos entonces nosotros atenderla de una manera especial. Este lugar nadie podía entrar, había un velo, ¿no?, que no permitía la entrada ni a los sacerdotes. Y ese velo, después lo miraremos cuando lleguemos a los evangelios, fue roto, dándonos entrada a todos a buscar a Dios de una manera personal, de una manera continua, sin miedo, buscando la justicia y la misericordia de Dios. Ellos antes podían tener pretextos, estaban impedidos, pero ahora tú y yo no tenemos pretextos para buscar a Dios y encontrar ese oportuno consuelo, ¿no? Entonces, esa caja de madera tenía un propiciatorio de oro fino que era la tapadera, ¿no? Que cuando vamos a la traducción más fiel, quiere decir asiento. Entonces, ese asiento representa el trono de Dios, donde Dios está sentado en ese trono. Entonces, esa tapa del arca o del cofre, que era de oro puro, era el asiento de Dios. Por eso vemos nosotros que el anticristo, cuando venga, él se quiere sentar en el trono de Dios, en ese templo que dicen que van a construir los judíos, porque sabe que el sentarse en el trono representa el gobierno, representa el poder, la autoridad. Para los hebreos, ahí en ese propiciatorio era ese poder de Dios. Estaba la autoridad, la soberanía. Ahí era donde se sentaba, por decirlo humanamente, la gloria de Dios. Yo te invito este día a que tú dejes que en tu corazón se siente Dios, que Él gobierne tu vida. ¿Cómo la va a gobernar? ¿Cómo la va a reglamentar? Por medio de su palabra. Por eso es vital ir a la palabra de Dios, obedecerla, y ahí es donde Dios empieza a gobernar en nuestra vida. Cierro este video hablándote del verso 18. Dice que tenía que hacer Moisés 2 querubines de oro
labrados a martillo, y los iba a poner en los dos extremos del propiciatorio o del asiento, y iban a estar con sus alas por encima cubriendo el propiciatorio y sus rostros viéndose el uno al otro, los querubines. Todo esto Dios le dice a Moisés que lo haga porque Moisés está viendo la gloria de Dios, y así está realmente esa presencia de Dios. Hay seres angelicales que lo están alabando y glorificando de día y de noche. Por ahí en un video que hice de Génesis hablo de los querubines, que no son seres como luego los imaginamos, así bien blancos, bien inocentes, bien bonitos. No, estos son seres poderosos, terribles. En Ezequiel y en Isaías vemos parte de la descripción de ellos. Entonces son guardianes en la manera de que sepamos que no hay manera posible de acercarnos a Dios si no fuera por su voluntad. Dios no ocupa que lo cuide nadie, pero es una manera de decirnos: ustedes son una creación más inferior y no tienen el poder de acercarse a mí si no es por voluntad de Dios. De hecho, en el jardín había dos querubines que no dejaban que Adán regresara. Eran seres gigantescos, terribles, fieros, que no dejaban que él pudiera entrar. Adán, al ver su humanidad, decía: es imposible que yo entre. Y si ustedes estudian las culturas, la arqueología de las civilizaciones primarias, van a ver que las puertas siempre estaban simbolizadas con grandes leones o seres mitológicos donde tenían cara de algo, partes humanas, etcétera. Seres terribles, porque representaban los guardianes para entrar a esa ciudad, ¿no? Entonces eran imponentes. Entonces Dios le está dando el mensaje al pueblo y a nosotros con esos seres. Es imposible que tú vayas a Dios si Dios no lo permite. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos permite estar con Él, y ese es un alto honor que nosotros tenemos. Entonces, desde ahí, Dios, al permitirle a Moisés entrar a hablar con Él, es porque Él lo autorizaba. Y ahí Dios le iba a dar indicaciones para que el pueblo tuviera la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Bueno, cierro este video. Te invito a que te metas a la presencia de Dios, a que busques en lo más valioso que es el tesoro de la palabra, y pueda gobernar tu vida. Que Dios se siente en tu corazón y instrúyete, escudriña, y que Dios haga de ti la obra perfecta que Dios tiene para este tiempo. Sigamos estudiando el libro de Éxodo. Estudia la Biblia. Estamos en el video número 163 y hoy terminamos la serie del tabernáculo. Te espero en el siguiente video, donde hablaremos de las vestiduras sacerdotales. Si crees que este video le puede ser de bendición para alguien, compárteselo para que también despierte su amor al estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones totales y ánimo.